En un pequeño pueblo, al final de un invierno duro, un chico negro de 18 años, huérfano, montaba la vieja bicicleta de su difunta madre, luchando por sobrevivir haciendo entregas y cualquier otro trabajo. Solo para tener un lugar donde dormir cada noche. Mientras se apresuraba a completar su última entrega del día, se encontró con una anciana, sola y desorientada, en una parada de autobús. Ayudarla significaba perder la entrega, y posiblemente quedarse sin techo. Pero no lo dudó. La llevó pedaleando hasta su casa. Lo que no sabía, era que ella era una multimillonaria. Y lo que sucedió después, cambiaría su vida para siempre. El viento comenzaba a volverse más frío esa tarde, el tipo de brisa que te muerde las orejas y se cuela por el cuello del abrigo, incluso si está bien abotonado. A lo largo de los límites de ese tranquilo pueblo, donde el sol se escondía temprano tras árboles deshojados y las farolas parpadeaban con un pulso perezoso, la vieja parada de autobús se mantenía abandonada. Al final de una acera agrietada. La gente pasaba como siempre, algunos con bolsas de compras tirando de sus muñecas, otros con los ojos pegados a sus teléfonos, y algunos simplemente apurándose a casa, antes de que la oscuridad se instalara por completo. Pero ninguno de ellos la miraba. La anciana permanecía sola, envuelta en un abrigo de lana beige que había visto mejores décadas. Su cabello plateado salía por debajo de una boina que alguna vez fue blanca. Sus pequeñas manos apretaban un bolso de cuero desgastado mientras giraba la cabeza para mirar cada coche que pasaba, esperando que fuera el que ella estaba esperando. Sus labios se movían, murmurando algo sobre la ruta número 12. Sobre una calle que no coincidía con nada en los alrededores. Cada pocos momentos, daba un paso hacia la acera, solo para retroceder, mientras la confusión cubría su rostro. No muy lejos de allí, un joven llamado Andrés se había detenido a beber de una botella de metal abollada. Apenas tenía 18 años, un cuerpo estirado por el tiempo y el hambre, vestía una chaqueta con capucha descolorida por demasiados inviernos, y unos zapatos que se mantenían juntos más por costumbre que por resistencia. Su vieja bicicleta descansaba contra el banco detrás de él, cadenas oxidadas, pedales chirriantes, y una parrilla trasera tan endeble que parecía que podría caer con un simple empujón. Había pertenecido a su madre. Y después de su muerte, se convirtió en su única forma de trabajar. Recorriendo el pueblo en bicicleta, entregando pequeños paquetes, comestibles, medicinas, lo que la gente necesitara. La paga apenas alcanzaba para sobrevivir. Pero André trabajaba con una urgencia silenciosa. Esa tarde, tenía una última entrega por hacer antes de que el reloj marcara las 8. Una sola tarea más. Y si la cumplía, tendría justo lo necesario para pagar el alquiler de la semana. De lo contrario, el casero había sido claro, la llave no funcionaría más por la mañana. André ajustó la correa de su bolsa de reparto sobre el pecho, listo para salir, cuando sus ojos captaron el movimiento de la anciana en la parada. Había algo en su quietud que lo conmovió. No parecía alguien esperando, sino alguien perdido. Ella volvió a girarse, miró a su alrededor, y luego bajó la vista hacia sus propios pies, como si hasta ellos le resultaran desconocidos. Murmuró algo, dio medio paso hacia adelante, luego se detuvo. André dudó. El tic-tac del reloj golpeaba más fuerte en su pecho. Cada minuto contaba, y la diferencia entre pasar la noche abrigado o a la intemperie era una sola entrega. Pero entonces el viento cambió de dirección, y trajo su voz hasta él. Débil. Temblorosa. Pero inconfundiblemente asustada. Willow Lane, o tal vez era Garden, era el autobús 12. Sus palabras caían como hojas sueltas. Y nadie más parecía escucharla. Sin saber muy bien por qué. Andrés se acercó, empujando su bicicleta a su lado. Disculpe, señora, dijo suavemente, sin querer asustarla. ¿Se encuentra bien? Ella lo miró con incertidumbre, como si observara un recuerdo lejano. Intentaba volver a casa, dijo con voz liviana y errante. Pero creo que perdí el autobús, o tal vez, el autobús me perdió a mí. Su risa fue pequeña, frágil, como cristal a punto de romperse. Andrea asintió lentamente. ¿Dónde vive? Tal vez pueda ayudarla a llegar. Ella bajó la mirada hacia su bolso, y empezó a buscar dentro sin rumbo. Sacó un pañuelo. Un lápiz labial sin tapa. Monedas. Botones. Un billete de autobús, de hace 2 días. Pero ninguna dirección. El corazón de Andrés se apretó un poco.
Entonces, algo llamó su atención. Una delicada cadena plateada alrededor de su cuello. Y al final, un pequeño colgante ovalado, descansando sobre su abrigo. Se inclinó, entrecerrando los ojos. Allí, grabado con elegante letra cursiva en la parte trasera del dije, estaban las palabras. Evelyn Rose 48 Oak Hill Drive Northside. Se le cortó la respiración. Oak Hill. Conocía la zona. Estaba en las afueras del pueblo. Casi 2 horas en bicicleta, y la mayoría del trayecto cuesta arriba. Por un momento, la mente de André volvió al reloj. Perdería la entrega. Perdería su habitación. Dormiría en la calle esa noche. Pero al mirar los ojos de Evelyn, suaves, nublados por la edad, y ver la confianza infantil comenzando a formarse, solo porque él se había detenido a preguntar. Supo que no podía irse. Algunas decisiones pesan más que otras, incluso cuando no tienen sentido sobre el papel. Forzó una sonrisa. Es un poco lejos, pero creo que podemos lograrlo, dijo con suavidad, ayudándola a subir al portaequipaje trasero de su bicicleta. Ató su bufanda de repuesto al asiento, y le envolvió su chaqueta sobre los hombros. Agárrese fuerte, ¿sí? Vamos despacio. Ella soltó una risita, aturdida pero agradecida, y dijo. ¿Me recuerdas a alguien? A mi nieto. Él también llevaba zapatos como esos. Siempre gastados. Siempre orgulloso. André no la corrigió. Solo asintió, y empezó a pedalear. Lento al principio. Luego más firme, mientras dejaban atrás las luces del pueblo. El cielo se volvió lavanda, luego gris, y finalmente, más oscuro aún. La carretera se inclinaba, giraba y se extendía sin fin, pero André no se detenía. Cada pedaleo resonaba con un silencioso sentido de propósito. Detrás de él, Evelyn tarareaba una melodía. A veces se detenía. A veces preguntaba dónde estaban, y luego olvidaba la respuesta minutos después. André respondía cada vez, como si fuera la primera. Ya casi llegamos. No se preocupe. Solo falta cruzar la próxima colina. El viento se volvió más afilado. Las farolas, más escasas. Pero él mantenía la mirada al frente. Pasaron campos dormidos bajo la escarcha, cruzaron puentes iluminados solo por la luz de la luna, y se detuvieron una vez, para que Evelyn pudiera recuperar el aliento. Le compró una taza de té caliente en una gasolinera al borde del camino, con el último dólar que tenía. Y ella insistió en que él tomara el primer sorbo. Tú lo necesitas más, dijo, con una ternura firme que le recordó a su madre. Cuando el portón de la casa en 48 Oak Hill finalmente apareció, pintado de blanco, con pintura descascarada e hiedra trepando por los barrotes de hierro, ya eran casi las 9:30 de la noche. Las piernas de André dolían. Sus manos estaban entumecidas. Pero exhaló, con alivio silencioso. Tocó una vez. Luego otra. Momentos después, un hombre mayor en bata abrió la puerta. Su expresión cambió del pánico, a la incredulidad, al ver a la mujer detrás de André. Señorita Evelyn, Dios mío, ¿dónde he estado? Llamamos a todos los hospitales. Evelyn miró a su alrededor, luego parpadeó otra vez. Salí a caminar, o a pasear, supongo, dijo suavemente, y le sonrió a André. El hombre le agradeció profundamente, con la voz temblorosa. Por favor, entre. Caliente sus manos. Coma algo. Lo llevamos de regreso. Pero André negó con la cabeza, agotado, pero satisfecho. No hace falta. Debería volver, antes de que haga más frío. Garabateó su número en un recibo roto y lo entregó. Por si alguna vez necesita ayuda de nuevo. Y con eso, se subió a su bicicleta y se alejó pedaleando en la oscuridad. Sin saber que su cuarto estaría cerrado. Sin saber que su cama sería reemplazada por el suelo de un trastero. Pero también sin saber que algo mucho más grande acababa de comenzar. Cuando André llegó nuevamente al borde del pueblo, las farolas se habían dispersado, y el calor del té ya se había desvanecido de sus manos. Los nudillos estaban rígidos. Cada bache en el camino retumbaba por el manillar y subía hasta sus huesos. Pero no se quejaba. El camino de regreso se sentía más silencioso. Más solitario, de algún modo, sin la voz suave detrás de él, sin el pequeño peso familiar de alguien confiando en que siguiera pedaleando.
El viento había aumentado ya, silbando entre los árboles desnudos, y trayendo consigo el primer olor del invierno profundo, humo de leña, metal frío, y ese algo amargo que siempre parece quedar en el aire después de las 9. André rodó lentamente la última cuadra hasta su pensión, una casa angosta de 2 pisos con pintura descascarada y una luz en el porche que nunca funcionaba. Aparcó su bicicleta en silencio. Subió los escalones. Metió la mano en su bolsillo buscando la llave, solo para encontrar un espacio vacío. Al principio pensó que se había equivocado de bolsillo. Pero después de revisar cada rincón, cada costura de su chaqueta y sus jeans, se hizo dolorosamente claro. La llave no estaba. Golpeó suavemente la puerta, con la esperanza de que el casero aún estuviera despierto. Pero no se encendió ninguna luz. Golpeó de nuevo, más fuerte. Nada. Giró el picaporte, pero no se movió. Y entonces, como para confirmar lo inevitable, bajó la mirada, y vio el pequeño bulto con sus pertenencias, una camisa de repuesto, una toalla, un cargador roto. Todo metido en una bolsa plástica de supermercado y dejado junto a la puerta, como correo del día anterior. Había una nota, pegada a la puerta. 3 palabras. Escritas con marcador negro grueso. Alquiler vencido. Cerrado. Su respiración se cortó en su garganta. Se quedó allí por un largo momento, con la bicicleta a su lado, sin saber si maldecir o llorar. No hizo ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, Andrés se dio la vuelta y regresó hacia el centro del pueblo. Las piernas le dolían por el viaje a Oak Hill y de regreso. Pero no se detuvo. Pedaleó lentamente, sabiendo que no tenía a dónde ir, pero necesitando moverse de todos modos. Porque el frío se le estaba metiendo en el pecho. Y quedarse quieto, solo lo empeoraría. Ya era casi medianoche cuando pasó por el callejón trasero del mercado Johnson, una tienda de barrio donde a veces ayudaba a reponer estantes, a cambio de pan del día anterior y unos pocos dólares. El dueño, el señor Johnson, era amable en la forma en que los hombres mayores suelen ser con los chicos que ven luchar sin pedir ayuda. Rudo. Pero nunca cruel. André estacionó su bicicleta detrás del contenedor. Golpeó una vez en la puerta lateral. Y esperó. Una luz se encendió adentro. Unos segundos después, la puerta se abrió con un chirrido, y allí estaba el señor Johnson, con una bata gruesa y una taza humeante de algo fuerte. Le echó un vistazo a André, temblando, con ojos hundidos, y suspiró por la nariz. ¿No pagaste el alquiler, eh? André negó con la cabeza. El señor Johnson miró hacia el cielo, como esperando que alguna autoridad divina interviniera. Luego se hizo a un lado. Bueno, el almacén está seco. Hay un catre en la esquina. No toques las cajas de vino. Y no te me congeles, ¿vale? André asintió. Murmuró gracias. Y entró. El almacén olía a cartón y cítricos. La única fuente de calor era un radiador viejo, que se quejaba como si tuviera rencor. Pero a André no le importó. Se envolvió con la manta del catre y se dejó caer sobre el colchón delgado. Piernas pesadas. Pecho adolorido. Pero su corazón, extrañamente en calma. Por primera vez en semanas, no le daba miedo cerrar los ojos. Había algo en ese paseo. En la mano de Evelyn sobre su hombro, en su risa en la oscuridad, que había hecho que el mundo se sintiera un poco menos filoso. Se quedó dormido pensando no en la puerta cerrada, sino en el colgante de plata. El zumbido suave de las ruedas sobre la grava. Y una voz que había dicho: «Me recuerdas a alguien a quien amo». Afuera, el viento aullaba contra las paredes de la tienda. Pero adentro, André dormía profundamente. Sin saber que, a kilómetros de allí, una mujer se sentaba junto a la ventana de su cocina, ahora completamente despierta. Sobre su regazo estaba el mismo abrigo que había usado esa noche. Y en su mano, un recibo rasgado. Con un número escrito con tinta azul, temblorosa. Evelyn Rose, ya no perdida en la niebla, miraba el papel y susurraba su nombre como una oración. Era la primera palabra cálida que había dicho en esa casa silenciosa, en años. La mañana llegó en silencio. Pálida y tímida, como si el cielo mismo dudara en despertar.
Una suave luz gris se filtraba por la pequeña ventana polvorienta del almacén trasero del mercado Johnson, posándose sobre la figura tranquila de André, aún envuelto en la delgada manta. El frío se aferraba a las paredes. Se colaba por las grietas del marco viejo. Y se enroscaba en sus huesos. Pero él no se movía. Aún no. Su cuerpo dolía de esa forma especial que solo viene después de una noche larga en un catre duro. Pero más profundo todavía, estaba el peso en su pecho. El tipo de peso que no viene del esfuerzo físico, sino de demasiados días viviendo al borde, equilibrando la supervivencia sobre un hilo deshilachado. Cuando finalmente se levantó, lo hizo sin queja. Dobló la manta con cuidado, la dejó contra la pared, y caminó en silencio hacia el frente de la tienda. Sus suelas de goma apenas hacían ruido sobre el suelo de linóleo. El señor Johnson ya estaba allí, como siempre. Abriendo la tienda con la rutina estoica de un hombre que había aprendido que la constancia también era una forma de fe. Gruñó al ver a André, luego empujó un plátano y una taza de café medio tibia por el mostrador. Sin palabras. Solo reconocimiento silencioso. El tipo que significa más que 1000 conversaciones. André tomó el plátano con un gracias bajito, lo peló despacio, y se quedó mirando por la ventana, observando cómo el pueblo exhalaba en movimiento. El vapor salía de los capós de los autos estacionados. Niños caminaban con sus mochilas, arrastrando los pies. Y en la distancia, un perro ladró una vez, y luego, nada. Era solo una mañana más. Un nuevo día, que parecía igual a todos los anteriores. Hasta que apareció el coche negro. Era el tipo de coche que no encajaba en esas calles. Demasiado pulido. Demasiado silencioso. Se deslizó hasta la acera como si respondiera a un llamado. El hombre que bajó era alto y delgado. Su abrigo, demasiado elegante para un pueblo así. Sus zapatos, sin una sola marca. Su postura, segura, medida. Miró un papel en su mano. Luego, directamente a través del vidrio de la tienda. Sus ojos encontraron a André. Como si siempre hubiese sabido dónde buscarlo. Cuando la campanita sobre la puerta sonó, y el hombre entró, la habitación pareció encogerse a su alrededor. Disculpe, dijo, su voz suave, pero con peso. Estoy buscando a alguien llamado André. André se giró desde la ventana, congelado por un instante. Soy yo, respondió con cautela. La expresión del hombre se suavizó, con alivio. La señora Evelyn Rose me envió, dijo. Recuerda todo. Y quiere darle las gracias. Insistió. El señor Johnson se detuvo a mitad de un sorbo de café. Pero no dijo nada. André miró al hombre, luego al recibo en su mano, su propia letra. El número que había escrito, antes de perderse en la noche. No lo había escrito para que lo usaran. Solo por si acaso. Charles, como se presentó, sostuvo la puerta abierta, haciendo un gesto hacia el coche. Ella está esperando, si usted está dispuesto. André dudó. Algo parpadeó en sus ojos. La idea de volver a esa casa, de entrar en un mundo que no era suyo, se sentía como estar descalzo frente al suelo brillante de un salón de baile. Él era solo un repartidor. Sin hogar. Sin familia. Sin meta final. Solo quería asegurarme de que llegara bien a casa, dijo con voz baja, pero firme. Eso es todo. Charles lo miró con calma, ni ofendido ni insistente. Y lo hiciste, respondió. Pero ella cree que le diste más que direcciones. Dijo que le devolviste el sentido de sí misma. Y le gustaría mucho decírtelo en persona. André miró hacia el señor Johnson, quien encogió los hombros con la misma indiferencia que usaba para esconder su preocupación. Ve, dijo. Tu catre estará aquí si lo necesitas. Con una respiración que se sintió demasiado grande para su pecho, André asintió, y siguió a Charles. El camino a Oak Hill, a la luz del día, se sentía irreal. Los árboles que la noche anterior se alzaban como sombras, ahora estaban quietos, altos, como guardianes de un bosque secreto. Las curvas parecían más cortas. Las colinas, menos empinadas. Pero Andrea aún recordaba cada una, grabadas en la memoria de sus piernas. Cuando llegaron a la gran Casa Blanca, ya no parecía un monumento. Parecía un recuerdo, familiar, suavizado por la hora. Charles lo condujo por una entrada lateral hasta una sala llena de sol, libros antiguos,
y un calor tranquilo. Allí, sentada junto a la ventana, estaba Evelyn. Ya no era la mujer perdida y confundida de la noche anterior. Era alguien completamente distinta. Sus ojos estaban vivos. Su cabello, cuidadosamente peinado. Y cuando vio a André, su sonrisa se extendió por su rostro como la luz de la mañana sobre las montañas. Tú, susurró. Su voz temblaba, lo justo para mostrar su verdad. Tú me llevaste a casa. Le tomó las manos, su agarre suave, pero firme. Lo recuerdo todo. Cada calle. Cada palabra. No me trataste como a una desconocida. Me hiciste sentir segura. André bajó la cabeza, sin saber qué decir. El elogio le parecía demasiado grande para el acto sencillo que había hecho. Pero Evelyn no había terminado. Se inclinó hacia él. Sus ojos lo buscaban. No conozco tu historia, dijo, pero me gustaría conocerla. Y si no tienes un lugar donde estar, me sentiría honrada de ofrecerte uno aquí. No solo esta noche. Por más tiempo, si me lo permites. Esta casa tiene demasiadas habitaciones, y muy poca calidez. Tú podrías cambiar eso. André parpadeó. La oferta lo tomó completamente por sorpresa. Era generosa, más que generosa. Y aún así, algo en su interior se resistía. Dio un paso atrás, con la voz baja pero firme. Es muy amable, de verdad. Pero no hice esto para recibir nada. Solo quería que llegara a salvo. Eso es todo. Los ojos de Evelyn no se apartaron. Y eso, dijo suavemente, es exactamente por lo que quiero que te quedes. No respondió de inmediato. El silencio entre ellos se estiró, suave, pero incierto. Lleno de un sentimiento que ninguno de los dos podía nombrar. Y aunque André volvería al mercado esa noche, dormiría de nuevo en el almacén, y despertaría al mismo frío, algo había cambiado. Había sido visto. No por lo que le faltaba, sino por lo que cargaba. La luz constante y silenciosa. De alguien que aparece, incluso cuando nadie está mirando. Muy lejos de esa habitación bañada por el sol, Evelyn permanecía sentada con el corazón menos solo, ya planeando el mañana, cuando volvería a ofrecerle un lugar. No por caridad, sino por reconocimiento. Porque, a veces, la familia no es quien nos da la vida, sino con quien elegimos caminar en la oscuridad. Sol con nube pequeña la siguiente mañana llegó con un cielo más amable, pincelado con oro pálido que se asomaba tímidamente por entre las nubes. Como si el sol mismo no quisiera interrumpir la quietud del día. En el almacén trasero del mercado, Andrés se había levantado temprano, como siempre. Barriendo el suelo. Organizando cajas. Apilándolas con calma. Pero su mente estaba llena de Evelyn. Repasó sus palabras durante toda la noche, una y otra vez. Cada sílaba permanecía como la última nota de un himno, que se negaba a desvanecerse. Ella no había llenado la habitación. La había calentado. Y aún así, André no sabía qué hacer con un regalo así. Jamás le habían ofrecido algo tan libremente. Tan tiernamente. Y mucho menos alguien que lo mirara sin juicio, solo con esperanza. Mientras dejaba una caja de duraznos en conserva, la campanita sonó. No con el golpeteo impaciente de un cliente, sino con un tintineo suave. Medido. Levantó la vista. Y allí estaba de nuevo Evelyn Rose. Esta vez, sin chofer. Sin lujos. Solo un chal de lana sobre los hombros, y un pequeño bolso de cuero colgando de su brazo. Su expresión era amable. Sus ojos ya lo buscaban, como si supiera exactamente dónde encontrarlo. Andrés se enderezó. Se frotó las manos inconscientemente contra los jeans mientras avanzaba. Ella sonrió. Caminó hacia él, no con la autoridad de quien domina un espacio, sino con la ternura de quien ha decidido compartirlo. Claqueta, si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Acompáñanos para más relatos que honran la bondad silenciosa, y a los héroes que nadie ve venir.